¿qué había antes de Nuevo León 200, verdad? 1824. La conquista no era solamente militar ni económica. Alonso de León decía, aquí no hay Dios, aquí no hay ningún tipo de religión. Todas estas culturas prehispánicas tendrán un vuelco a convertirse en esclavos, a ser vendidos. Todos los conquistadores en sus crónicas van a decir que el norte es bárbaro. México vivió 3 conquistas. Sí. Monterrey concretamente padeció la conquista norteamericana. Somos parte de una república y eso es lo que hoy estamos celebrando a 200 años de este inicio. Buenas tardes, amigos, ya estamos aquí en Nuevo León 200, un programa de revisionismo, un programa de debate, un programa donde conoceremos la historia, los detalles precisos, los detalles más interesantes y los que han forjado la personalidad del nuevo leonés, ¿sí? Y bueno, compartiendo la mesa con grandes personalidades, un gusto para mí compartir con la mayoría. He compartido en otros espacios la cultura, la historia. Y bueno, venir otra vez a estar aquí es muy emocionante para mí. Quiero empezar presentando al maestro Oscar Tamés, politólogo, investigador, docente, historiador, con quien hemos compartido muchos momentos de pláticas, de charlas, de debate histórico, y es un honor, maestro, que esté aquí con nosotros y que comparta lo mucho que sabe en esta mesa. Muchas gracias, Leonardo, por esta presentación, por esta participación en Nuevo León 200. Son tiempos de revisionismo, de reescribir, de encontrar los puntos faltantes a la historia de Nuevo León desde su etapa prehispánica hasta 2024. Creo que será un gran recorrido histórico el que tengamos en Nuevo León 200 y para ello me siento muy halagado de poder compartir mesa con mi amiga la doctora Liz Moreno, la doctora Hilda Elizabeth Moreno Rojas, quien ha sido directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, directora de su casa editorial. Yo me he deleitado con 2 de sus obras. Una de ellas porque nos habla de las conservas de la región citrícola norestense y la otra porque nos habla de nuestro distinguido nuevo leonés Mariano Escobedo, quien es ciudadano sinaloense. Ya abundaremos en ello. Liz, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a este primer programa de Nuevo León 200. Yo creo que es muy pertinente que en este punto de la historia del Estado voltemos atrás para reflexionar cómo es que hemos llegado aquí, qué es lo que hemos hecho que nos tiene en este punto específico. Y pues me siento muy honrada de poder platicar de estos temas con ustedes y especialmente con el maestro Ángel Robles, quien es periodista cultural y deportivo, quien es toda una leyenda aquí en el Canal 28 por sus 40 años de trayectoria y además es muy reconocido porque es un apasionado de la cultura, de la historia y de la literatura de Nuevo León. Entonces es bastante gratificante sentarme esta tarde con ustedes para reflexionar sobre lo que somos los nuevoleoneses en este punto de la historia de México. Y gracias a su presencia, de veras ya quedan garantizados, entre otras, la calidad de este programa, entre otras el conocimiento, entre otras la variante y la novedad y la garantía de que estaremos no censurados, pero sí analizados por la vía de lo que es la presencia actual de la mujer, que le ha dado un cambio al mundo actual, al margen de los 2 siglos, 3 siglos, 20 siglos. El mundo está transformado absolutamente por la presencia pura de la mujer con cualquiera de sus puestos, de sus trabajos, de sus ideas, de sus creencias. Esto se garantiza de manera tal que la presencia maestra de veras de usted ya nos habla de calidad en este programa y resultados y preguntas e inquietudes y demás. Sea bienvenida desde ahorita a este programa. Gracias. Pues Leonardo Martínez Hernández, todo un personaje de la cultura, de la crónica, del trabajo en campo, Leonardo, porque si alguien
ha visitado y recorrido los espacios históricos, culturales de la región, no solo de Nuevo León y de otras latitudes eres tú. Así es que es un gusto compartir la mesa con quien tanta experiencia tiene en el campo de la crónica y la historia. Muy agradecido, muy emocionado y bueno, pues iniciemos, ¿no? Iniciemos con el programa que bueno, todo el mundo se pregunta, Nuevo León, ¿qué había antes de Nuevo León 200, verdad? Es nuestro punto cero, podríamos llamarlo así, lo comentábamos hace un momento, pero ¿qué sucede antes? ¿No había Nuevo León antes? ¿Pero por qué punto cero el 1824 y no el 10? Bueno, ese es un punto interesante. Mucha gente cree que la independencia, o asume que la independencia empieza en 1810, el grito de Dolores y todo esto. Pero pues no sé, ¿qué opinen mis compañeros? Pues yo creo que el experto en esta respuesta es el maestro Oscar Tamés. O sea, yo sí creo que antes de hablar de Nuevo León, pues había toda una extensión territorial con una historia muy rica también y muy interesante. Pero ¿por qué estamos determinando los 200 años y no, por ejemplo, la fundación de Monterrey? Bueno, Nuevo León 200, recuerden, y hemos dialogado tanto sobre esto, nace el Estado, nace Nuevo León, primero nace el nombre Nuevo León, porque antes éramos Nuevo Reino de León. Exacto. Segundo, nos integramos a la federación, somos parte de una república y eso es lo que hoy estamos celebrando a 200 años de este inicio, digámoslo así, de una segunda etapa de lo que ha sido nuestro terruño. Nuevo León libre y soberano. Nuevo León libre y soberano. Nuevo León republicano, podríamos decirlo. Nuevo León republicano, federalista, libre y soberano. Libre, soberano, autónomo. Todo eso a partir de la Constitución, a partir de 1824, que creo ese año es el punto cero para nuestra entidad. Por ahí debemos de empezar. Pero bueno, nos queda claro la Constitución, la soberanía, etcétera, pero antes de eso, ¿qué? Porque mucha gente tiene dudas. No existía Nuevo León antes. ¿Qué era esto? Todo este territorio donde estamos, no había nada. ¿Qué había? Es lo importante, ¿verdad? Y aquí quiero lanzar una pregunta que siempre me ha llamado la atención porque la gente discrepa mucho en redes sociales. Las culturas indígenas prehispánicas en el noreste de México, ¿culturas? Mucha gente se atreve a decir que eran indios bárbaros, pero me queda la duda. Yo creo que no les quisiera llamar bárbaros, no por no ofenderlos, sino porque tenían una cultura, cierto grado de cultura. Claro, se les llama bárbaros. Todos los conquistadores en sus crónicas van a decir que el norte es bárbaro. No va a haber una sola cultura que se exima de ese calificativo. Pero hay que repensar en la etimología de la palabra bárbaro. ¿Qué significa bárbaro? O sea, nosotros lo utilizamos como sinónimo de salvaje y de primitivo. Pero en sus inicios, cuando los griegos empezaron a usar ese calificativo, era para hablar de los que no sabían griego. Es decir, por ejemplo, de los persas. Y después, más adelante, de los que no tenían las leyes y la política de los griegos. Entonces ya empieza a descalificarse con ese adjetivo al otro, al que no es como nosotros, al que no tiene la cultura que nosotros tenemos y al que no piensa y actúa como nosotros. En ese contexto se entiende, pero en el contexto aquí de los grupos, ¿considera que está bien aplicado? Considero que es una etiqueta que los cronistas y los españoles utilizaron porque les convenía verlos como salvajes y primitivos para exterminarlos. O sea, en el sentido de que parecían animales, o sea, cuando los describen como animales, peyorativamente o elogiosamente cuando dice corren como caballos. Caníbales. Sí, lo relatan en las crónicas como caníbales. Alonso de León particularmente y también Pérez de Rivas en el noroeste habla del canibalismo de algunos de los pueblos, que eso es lo que yo diría
como más apropiado, de los pueblos que habitaban el norte desde hacía siglos y que habían sobrevivido de aquí, pues con su modo o con su propia cultura. A ver, para entender, distinta. diría que cuando llegan los españoles empezamos a comer cabrito, pero antes Comíamos se comían a venadito. lo mejor a los papás de los cabritos. En realidad, cuando Alonso de León describe lo que comen, habla de una infinidad de cosas que recogían, ¿verdad? Eran cazadores, eran flechadores, pero en un punto específico sí habla del canibalismo. Y por cierto que dice que las que se comían a los, digamos, a los que capturaban, a los enemigos, eran las mujeres. Y los hombres lo que hacían era un preparado con los huesos y se lo bebían en el mezcal. O sea, nosotros comemos deditos de queso. Ellos se comían hasta la uña. Los huesos principalmente. Ahí Ajá. también destacar, ¿no? Que esta barbarie les daba mayor mérito al momento de tratar de apaciguarlos. Hay un relato que menciona que corrían, que un indígena nativo corría con las tripas de fuera y era invencible, Sí, aún y con todo. Flechado incluso dice que pueden correr de 12 a 14 leguas en un día sin parar, dice Alonso de León. Dice que para ellos las sierras, los montes, las cuestiones escarpadas eran como en los valles para el español. Entonces ahí habla de la distinción de fortaleza física. Siempre hablan de que eran muy vigorosos y de que podían aguantar fríos extremos, calores extremos y no comer en varios días. Y habla también, dice que eran altos, de buena estatura y bien agestados. Esa palabra me gusta mucho porque bien agestados quiere decir que, pues, que los veían guapos, que no los veían. No? Bueno, de ahí viene la genética, simpaticones los muchachos. De ahí viene el norteño. Ajá. Todo esto, ¿creen ustedes, ayudaba al conquistador a que ante el rey o ante el virrey, al presentar, bueno, ante el rey principalmente, ¿no? Presentar estos informes les diera mayor valentía, mayor presupuesto? ¿Por qué Exacto. no? La conquista no era solamente militar ni económica, la conquista era también religiosa, evangelizadora. De tal manera que si tú los presentas como bárbaros, los presentas como caníbales, salvaje, todas estas cualidades no propias de la evangelización que venían a traer, pues es lógico que eso va a justificar la presencia de los españoles y en ocasiones hasta el sometimiento muy violento a los pueblos nativos de la región. Que dicho sea de paso, saludo a la doctora Araceli Rivera, quien ha estado investigando mucho y ha encontrado vestigios de sedentarismo aquí en el noreste. Para la región de China, de Terán, para la región de Zaragoza, podemos hablar de que ya había inicios, ya había primicias de vida sedentaria en el noreste, lo cual habla de una transformación cultural, Leo. Habla de que la cultura nómada estaba en un proceso de transición hacia la cultura sedentaria. Empezamos a romper el esquema de ¿cómo se llama? Cuando andan de un lugar a otro. Nomadismo. Nomadismo, De que eran nómadas, eso lo repiten mucho, pero hay cronistas que sí hablan de pueblos que son sedentarios o que están en algún periodo y luego ya recogen sus campañas y todo. Me y se van. acordé en este momento, y acabamos de estar hace poco ahí, de la Cueva Humada. Un lugar donde, pues, Cueva Humada, por el humo que generaba la estancia de estos grupos ahí. Claro. Que ahorita, desafortunadamente, este espacio pues ya está muy dañado por la lluvia, por los huracanes. Se vino abajo la cueva y la formación de cueva quedó en una simple pared ahí con piedras.
pero hay mucho vestigio, mucho petrograbado, mucha pintura ahí, Claro. que habla de que ahí estuvieron, ahí cocinaron, ahí seguramente pernoctaron algún tiempo. Y el hecho de, por ejemplo, de que haya petrograbados, de alguna manera lo que hace es refutar lo que Alonso de León decía, porque Alonso de León decía, aquí no hay Dios, aquí no hay ningún tipo de religión, aquí no hay ningún tipo de creencia, aquí son bestias, ¿verdad? Entonces refuta. El hecho es que sí había ciertas formas de organización religiosa y política, pero desconocidas para los españoles, que vieron estas culturas desde los lentes de la cultura occidental, europea, católica, religiosa. Entonces, por eso es más fácil calificarlos de Sería bárbaros. como decir, yo no sé nada de astrofísica, no existe. ¿Sí? Si yo Ajá, no lo sé, no claro. existe. Desde Exacto. la visión excluyente de que si no eres como yo, Ajá. No existe. tu no diferencia te hace inferior, te hace en menor cualidad quizá, y tengo que traerte a mi cultura. Ese es un concepto muy interesante porque a partir de 1573 empezarán, un poco antes llegan los primeros españoles a la región en forma de expedición, pero el gran momento de quiebre o el detonante es esa expedición de Luis de Carvajal de la Cueva, no llévala ahí. Luis de Carvajal de la Cueva, en una encomienda para encontrar una nueva ruta de Mazapil hacia Tampico, que eso está muy interesante también, porque a partir de ese momento todas estas culturas prehispánicas tendrán un vuelco Ajá. a convertirse en esclavos, a ser vendidos, porque hay que decirlo, Claro. muchos de ellos fueron vendidos Ujú. para trabajar en las minas, precisamente lo que menciona Liz, su corpulencia, Ujú. su resistencia fortaleza. física, pues los hacía excelentes trabajadores, al grado que a veces eran tan bien pagados todavía en el siglo XVII. Y evidencia de ello. Las piezas, ¿no? Lo que Las- les llamaban las piezas, sí, ¿verdad? la persona. Ajá. Y prueba de ello, pues la famosísima pesquería grande, ¿no? Que García Nuevo León lleva ese nombre porque esa ruta seguían varios cazadores de indígenas para obtener estas piezas, ¿no? Como en aquel entonces, no es un término actual, en aquel entonces Así les se le llamaban las consideraba, piezas, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la resistencia del norteño para ser sometido, para ser aculturizado. Y esa resistencia a la esclavitud, a perder la libertad, estaban acostumbrados a andar libremente, ¿verdad? Bueno, Eso esa es lo que va a hacer. genética estará en nosotros todavía, como sucedió en la zona de Mesoamérica, que se da el mestizaje. ¿Estará esa genética en nosotros o se perdió por la resistencia al sometimiento? Mucha gente asegura que acá se terminó con todos los grupos indígenas y que pues nada que ver, pero no sé si sea un predicamento nada más para... Ya ven que hay mucha gente así como que, ay no, o sea, de lejecitos, no sé. Yo creo que sí se perdió la genética. Lo que no se perdió, o sea, este temple del norteño en términos generales y del norestense, digamos, este temple se tiene por el tipo de clima y del medio ambiente en el que se ha desarrollado la cultura nuevoleonesa. O sea, hay un estudio muy interesante de un filósofo japonés, Tetsuro Watsuji, que habla de la forma de vida de la gente que vive en el desierto. Y es otra forma de vida la que se desarrolla, porque en el desierto tú tienes que sacar el agua, tú tienes que sacar la comida, ¿verdad? Tienes que buscarle. En cambio, en lugares donde hay mucha lluvia y fertilidad, pues pones la mano y te cae una papaya o te cae una guayaba, ¿no? ¿El factor climatológico, profe, influye? ¿Usted piensa que es un factor decisivo en la formación de un carácter en un pueblo? Pues es lógico, o sea, dependemos de nuestro medio ambiente para todo, naturalmente que sí, y más lo que se cargue y lo que se quite para aprovecharlo, pues, pero sí, es fundamental. El medio influye, por supuesto, necesariamente, ¿no? Totalmente, y Alonso de León, que bien cita Liz, él refiere lo que era el nuevo reino de León,
eran 3 grandes sectores. Uno con amplias vegetaciones y agua, que quiero establecerlo como aquí en el Valle de Extremadura, donde había alimento, tierras fértiles. Otro más hacia el norte con aguas salitrosas, donde era mala la calidad del agua y por lo tanto la calidad del pastizaje. Y otra más que es hacia el sur, la del altiplano, donde ya te encuentras con otra geografía distinta, más cercana a la del centro del país. Pero muy interesante esto del norte, porque prácticamente de Pesquería, de Salinas Victoria, nuestros municipios actuales, hacia el norte, vamos a tener mucha agua salitrosa. Incluso lleguemos a Cuatro Ciénegas, porque recordemos que aquello también era de alguna manera Nuevo Reino de León. Sí, claro. En ese tiempo de Alonso de León. Sí. Y pues allá sigue habiendo las aguas salitrosas. Exacto. ¿Por qué? Porque fuimos mar en alguna etapa de la existencia de este planeta, de la evolución del planeta. Así es que, bueno, pues tenemos una historia rica por contar, pero luego nos llega Luis de Carvajal de la Cueva. Pues, Oscar, yo quisiera, antes de llegar a este gran señor, este gran conquistador, que también hay que, digamos, reescribir cosas acerca de él, quisiera hablar de las mujeres indígenas, pues antes de que llegaran los españoles, o cuando los españoles llegan, y quisiera resaltar el hecho de que Alonso de León, que describe tan negativamente a los pueblos autóctonos de aquí, a los hombres dice que son ociosos, epicúreos, haraganes, cochinos, dice, ¿verdad? Es bien interesante que cuando se trata de la mujer, y quiero traer el tema de la mujer aquí, cambia la perspectiva, cambia el punto de vista de cómo describe a las mujeres. Por ejemplo, va a decir que las mujeres cargan entre 12 y 14 nopales con agua, que lo cargan en la espalda con una especie de cinto que se ponían aquí de cuero, y que al mismo tiempo van cargando comida y van cargando la leña que han de usar cuando duerman en la noche. Entonces, esto te habla de una mujer bastante fuerte también. Y luego dice, hay otro pasaje que dice, es cosa de admirarse, y esa es la única frase elogiosa para hablar de los pueblos autóctonos. Dice, es cosa de admirarse que las mujeres cuando van a parir, se retiran, dice, se retiran unas 2 leguas, dice, algunas compañeras les ayudan, se hincan en el suelo, nace la criatura, con las uñas rompen el cordón umbilical, meten al niño en el agua inmediatamente para limpiarlo. Si no hay agua, lo agarran así ensangrentados, se esperan nada más a que caiga la placenta, y en cuanto cae la placenta, se levantan y se van y siguen caminando, recolectando comida, cargando al niño, cargando la fruta y todo eso. Entonces, él se admira de la condición física porque dice, otras mujeres como las españolas, para empezar, anudan el cordón umbilical porque si no se desangra el niño, y ellas no. Y luego dice, además, la placenta la queman porque si no las mujeres van a tener dolores posparto, ¿no? Pero aquí no, las avienta nomás así, se las puede llevar un ave o lo que sea. Entonces él habla muy elogiosamente de estas mujeres que existieron en Nuevo León antes de la llegada de los españoles. Bueno, y nada más a complementar, dices 2 leguas. Para nuestros televidentes, 2 leguas son casi 10 kilómetros, entre 9 y 10 kilómetros de y con labor distancia. de parto.
Así es que te Recién separas. paridas. Bueno, no, cuando se van, cuando se aíslan, sí. antes de tener al bebé, ¿verdad? Y luego se regresan ya con el Así chiquillo. es que en pleno proceso de parto caminan cerca de 8 a 10 kilómetros y luego ya con el niño en brazos regresas al menos 8 a 10 kilómetros. Ajá. Pues es una fortaleza no Sí. menor. El león es la mujer quien caza, la leona, la hembra, quien caza, y el león se queda a comer, disfruta, claro. porque al final de cuentas es protector nada más de la manada. ¿Será Exacto. por eso que sea nuevo reino de león? Pues está interesante el símil, ¿verdad? Porque en efecto aquí, siguiendo a Alonso de León, era la mujer la que recolectaba y el hombre después se quedaba a comer las tunas o lo que... Lo que sí leí alguna vez es que eran tan dragones, tan comelones, que se comían hasta las cáscaras en la mañana, sacaban la fanega de tunas y, oye, pues, ¿qué va a haber? No, pues las cascaritas, órale, dale. O sea, de buen comer. Bueno. Digo, una característica del regiomontano actual, ¿no? Del nuevo leonés actual. Eso no ha cambiado. Fíjate, perdón, quisiera nomás hacer Sí. justamente nomás este comentario porque me tocó vivirlo en el municipio de Galeana, en ciertas áreas más cercanas hacia Saltillo, que las mujeres que iban a dar a luz son las costumbres exactamente de las que ustedes están hablando. Wow. Desde ese tiempo. Irse, les recogían en el lugar donde iba a dar a luz y me tocó estar ahí nada más escuchando, oyendo a que venía el parto. La mujer también era limpiada, lo que tú quieras, y amanecía ya a las 5 o 6 de la mañana a estar ya tendiendo, lavando la ropa que había sido utilizada para el parto y tendiéndola. Y vamos a seguirle con el trabajo. Y alguna de las hijas de la hermana, de la que fuera, era la que se encargaba todavía de ese detalle, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque no había de que, oye, y el miedo, y cómo, y qué vas a hacer, y cómo te estás exponiendo, para nada. Ya estaban en la tarde o en la noche y al día siguiente ya el parto ya había pasado y ya estaba llevándose otra fase de la realidad totalmente. Lo que sigue, ¿verdad? Inmediatamente de vuelta a la página. Sí. Y bueno, eso habla de un valor. Eso habla de que no es sexo débil, de que no eso voy. Un valor, sino un valor de la mujer. Sí, pero esa cultura se verá aquilatada con la llegada de los españoles, quienes durante el proceso de la colonia nos transmitirán esa nueva mezcla, ese nuevo mestizaje cultural, porque no es solo el español que nos llega a nosotros, ya nos llega también con pueblos tlaxcaltecas, con otros pueblos del centro de México, y esa será la cultura que llega al siglo XIX, al proceso de independencia, que luego decimos aquí no se vivió, pero sí también se vivió, y de ahí al proceso de la conformación del Estado Libre, Soberano, Autónomo de Nuevo León, que está muy interesante porque el diputado electo para el nuevo Reino de León termina firmando o aprobando la Constitución donde se acredita a Nuevo León. Ya habrá tiempo de profundizar un poquito y vendrá ese siglo XIX, Leonardo. Que nunca estuvo aquí. Nunca estuvo aquí en ese proceso. Para empezar, ¿verdad? En Nuevo León nunca estuvo, en el nuevo Reino de León nunca estuvo ese diputado que está. Sí, nuestro querido Padre Mier. Nuestro queridísimo Padre Mier. Bueno, yo hablaba también de José María Morelos, ¿verdad? Que también. Él también, creo que aquí lo tenemos en la mampara. Claro. Creo que también es importante destacar eso, porque mucha gente no se la cree. Pues, ¿por qué está Morelos en la explanada de los héroes? ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, pues es por eso. Diputado, claro. Fue nuestro primer diputado. Y él legisla en tiempos de la independencia. Luego vendrá Fray Servando. E insisto, ese siglo XIX convulso, ese siglo donde el país vive todas las transformaciones, inicia siendo una colonia, un virreinato, prosigue con un proceso de autonomía e independencia, luego el encontrar la ruta
para sus instituciones y finalizar el siglo XIX en una dictadura. Sin contar con las invasiones. Sin contar Estados con Unidos, Francia. Luego yo veo que somos muy delicados para usar el término, son conquistas. Claro. México vivió 3 conquistas. Sí. Monterrey concretamente padeció la conquista norteamericana. Luego le llamamos invasión así como que el término es más suave, ¿verdad? No, fue conquista la que vivimos. La de España, la de Estados Unidos y la de Francia. Dice el doctor Pablo, conquista incluso cultural. Dice el doctor Pablo Ramos que la gente que se quedó en Monterrey cuando los norteamericanos se establecieron, unos salieron rumbo a Saltillo, escoltados muy amablemente, ¿verdad? Pero los que se quedaron se enamoraron del ice cream, de la nieve, que estaban perdidos en la nieve y que les encantaba y que, cosa que traen los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, pues sí, una conquista meramente militar, pero también cultural, de algún modo. Como ¿no? son todas las conquistas, ¿no? O sea, siempre dejan una impronta, o sea, no son solamente Militares, bélicas, ¿no? son... Y tienes razón, o sea, son conquistas, por eso a Mariano Escobedo se le llama el vencedor del Segundo Imperio, porque él defiende también contra el imperio francés, o contra la propuesta de un imperio aquí en México por parte de Francia de Maximiliano de Habsburgo. Y antes de él, Zaragoza, Ignacio Zaragoza Seguín, nacido en la Valle del Espíritu Santo, pero avecindado en Monterrey, que fue el que, bueno... Es que el siglo XIX yo creo que es un siglo de Nuevo León. Así me atrevería a denominarlo. Siglo XIX, el siglo de Nuevo León. Vas a tener personajes de la talla nacional como Santiago Vidaurri, candidato presidencial. Sí. Vas a tener el Ejército del Norte con Ignacio Zaragoza, con Mariano Escobedo, Zuazua, una playa de grandes personajes, hombres y mujeres, porque también esa historia de Ignacio Zaragoza es un drama. Rafaela Padilla y la boda. Su boda por correspondencia, diríamos hoy por redes sociales, porque el hermano lo representó a él. Le llamaban por poder, ¿no? Por poder. Sí, tenía esa posibilidad. Ajá. Y la disputa, ¿no? Oiga, padre, pues es que usted está diciendo Miguel. Yo quiero que diga Ignacio, porque no me siento cómoda, decía Rafaela, dando el sí, cuando dice usted Miguel. Entonces ya se hace la corrección. Y José María Nuín se llamaba el padre. Sí. Entonces todo esto, pues habla, ¿no? Y también una determinación tremenda de Rafaela Padilla, decir, no, dígamelo como es. No como no es. Entonces ahí también habla de esa determinación, ¿no? Y hay que destacarlo porque no podríamos entender esta etapa que en los libros de texto hablan de liberales y conservadores. No se podría entender sin Nuevo León, sin los nuevoleoneses, sin el aporte de nuestra cultura al desarrollo nacional, y hay que señalarlo como tal, porque a veces en la historiografía nacional como que queda Nuevo León relegado. Pareciera que no aparece sino hasta cuando la industrialización. Y tenemos, hay que decirlo, en Santiago Vidaurri, esa claroscuro de su personalidad, pero que contribuyó a la defensa de la República, que tuvo un doblez en donde termina sumado a Maximiliano de Habsburgo, en donde ese desencuentro con Juárez es para una película el puro momento, esos 12 minutos, hay quienes hablan de 10, 12, 15, yo lo dejo entre 10 y 15, desencuentro entre Juárez y Vidaurri, que esos minutos transformaron la historia del país, ¿eh? Sí, o sea, no es menor. Además tuvo como muchas ideas muy importantes para defender el estado de los tejanos, de los indios que todavía venían a Nuevo León, y hace sus propias fuerzas armadas porque el centro abandona el estado, entonces hace sus propias fuerzas armadas para poder a la ciudadanía tener bien resguardada. Entonces eso se me hace un buen punto, o sea, pensar también en el ciudadano de ese entonces. ¿Pero qué pensó Juárez de eso? ¿Le daría pendiente tanta milicia, tanto ejército, tanto? Claro. Yo a veces no entiendo por qué Juárez aferrado a estar aquí, ¿verdad? O sea, ¿por qué vino acá? Si no le daba pendiente. ¿O qué pasaba con él? Pues, sí, yo no creo que le diera pendiente. Por el contrario, vino a buscar refugio en donde había fortaleza. Okay. Hay que establecerlo en el sentido, ¿por qué vino?
porque venía empujado por los ejércitos mexicanos pro monarquía y ejército francés, venía empujado sin dinero, con traiciones, con hambre, decimos con la República en el carruaje. Bajo el brazo, ¿no? Pero, el archivo de la nación. Oscar, ¿no crees ya asentado más en el poder Juárez, sí viene a desbaratar esas fuerzas que había formado Vidaurri y las transforma después en un ejército, bueno, lo que sería el ejército como de Mariano Escobedo? Pero, o sea, yo siento que sí tuvo cierto temor de que agarrara fortaleza militar. Y más con esa unión de Nuevo León y Coahuila, todavía, pues como que... Pero a ver, cuando se da el desencuentro, estamos hablando de 1863, el año para mí más terrible de Juárez, enero, febrero de 1864. Este ejército del norte, esa fuerza de Vidaurri, se da desde el 54, 56. Sí, antes, sí. Y para el 62, 63, ya Vidaurri de alguna manera confrontaba con el gobierno de la República. Es decir, la fuerza de la conformación del ejército es previa. La separación de grandes miembros de este ejército se da previo. Zaragoza, Mariano Escobedo, por mencionar a dos de ellos, quedan con Juárez cuando Vidaurri se repliega. Entonces no era tanto ese temor, porque ya para entonces, digamos que el ejército del norte se había definido quién se queda con cuál de los dos liderazgos. Y esto va a ser muy importante porque Nuevo León, Coahuila, se lo adjunta Vidaurri en el 56 y el poder era tanto que en la Constitución del 57 se lo reconocen. El Estado Nuevo León, Coahuila jurídicamente existió, no solo de facto. Existió en la Constitución. En la Constitución del 57. Creo que el único municipio que no estuvo de acuerdo fue Saltillo. No le pareció muy buena la idea, pero los demás arrasaron y en la votación para anexarlos, pues ya estaba todo manejado y arreglado, ¿eh? En Santiago Vidaurri podemos ver el primer intento de industrialización de Nuevo León, ¿no? A mí se me hace un personajazo. Bueno, Nuevo León 200. Sí, es Nuevo León 200. Esto genera pasión. Nuevo León 200. Y permitan compartir con nuestro público que seguiremos a lo largo de esta temporada disfrutando de todos estos temas que pareciera que por momentos es una pincelada. Estamos transitando en pincelada de lo que serán temas específicos de los próximos capítulos de esta temporada, Nuevo León 200. Y hago la mención porque a partir, bien lo señalas, Leo, a partir de Vidaurri viene un crecimiento económico un poco más sustantivo, y luego vendrá esa etapa a nivel nacional porfirismo, pero a nivel local la transición Vidaurri, Treviño, Aramberri, Garza García y Bernardo Reyes, el otro gran personaje del siglo XIX. Un nuevo leonés de Lampazos, Bernardo Reyes, un tapatío, un jalisciense, arraigado como nuevo leonés. Entonces, esto es Nuevo León 200 y todavía no entramos al siglo XX. Apenas vamos avanzando. Y todavía nos faltan las mujeres. Las mujeres que también participaron en esta conformación histórica tan compleja de lo que es el Estado de Nuevo León. Y creo que, bueno, yo quisiera resaltar de todos estos personajes la figura de Mariano Escobedo. O sea, en 1905 hacen un plebiscito para ver quién fue el general más importante del siglo XIX y gana Mariano Escobedo. Y le gana a quien estaba en ese tiempo en el poder, que era Porfirio Díaz, que era su archienemigo, y la gente vota por el general Mariano Escobedo, ¿no? Entonces, yo creo que el mérito de haber tumbado a
Maximiliano fue grande. De hecho, en Querétaro, en la entrada al Cerro Las Campanas, que hoy es un parque muy bonito, está la figura invicta, le llama ahí en la placa, del general Mariano Escobedo de la Peña y Gallardo. Hay una anécdota ahí que Vidaurri Maximiliano quiso decirle, pues, yo quiero hablar con el presidente, yo quiero hablar con el mero bueno, tú eres el que me capturó. Y él le dice, no, pues yo te capturé, yo te voy a entregar y él sabe lo que tiene que hacer, yo no tengo por qué dar. Le pedía salvoconducto. Entonces, para salir, sí, ajá, pero para pues salir no. del país. Escobedo Ajá. firme en su Bueno, objetivo. Es que yo lo he dicho en broma, casi creo que se azucara en esos meses del 67. Hay correspondencia que le envía a Juárez. Mariano Escobedo le envía a Benito Juárez, que estaba en San Luis. Dice, oiga, señor presidente, tengo miedo de que se me venda la tropa, que la compren y dejen escapar a los prisioneros. Por favor, ya tomen una decisión y díganme qué es lo que tengo que hacer, pero ya, porque tengo miedo que se me escapen los prisioneros. Quiero interpretar las emociones del generalísimo en ese momento, lo que está sufriendo no por la parte de guerra, sino por el miedo a fallarle a la patria en la que él creía. Sí. Y aún así, Maximiliano lo describe como un personaje que no le dio. Él pensó que al verlo iba a decir, se iba a amedrentar. No, le dijo, no, yo no soy el bueno es el presidente, con él te entiendes. Yo no sé nada, yo nomás te voy a capturar. Y sí le molesta a Maximiliano que no pensó que se iba a amedrentar, no sé, ¿verdad? Es un personaje con valor, un personaje. De hecho, hay una crónica de la princesa de Salsal, es un Sí. relato muy hermoso, donde ella habla de la conversación que tuvo con Mariano Escobedo. Mariano Escobedo. Cuando lo ve a Mariano Escobedo, y le llama la atención de que la carpa donde está él, donde tiene su cuartel general, sea tan pobre, tan escasa de víveres y de cosas, ¿verdad? Él, el general, el que había capturado, al que se le habían rendido, en condiciones bastante deplorables, le llama la atención. Y ella quiso comprar a los carceleros que estaban cuidando a Maximiliano de Habsburgo y a sus generales, y porque la esposa de uno de ellos estaba encinta. Entonces le dice, te vamos a dar dinero para el parto y todo eso, y no se deja comprar el carcelero, el que era un soldado también, un militar. Pero ese era el temor justamente de Mariano Escobedo. Lo que tú dices, Oscar, Sí, es que los compraran. Termina, y esto es muy interesante, porque con la muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía, ahí termina el proceso de debate entre los llamados conservadores y liberales, que ya explicaremos a fondo esto, pero inicia la etapa de la República liberal, de la República democrática, y como sucede hasta en las mejores familias, ya no habiendo un enemigo en común, Pues hay que buscar uno. las fracturas de entre los mismos. El reparto de herencias, dirían algunos en tiempos actuales, y se da esa fractura entre los liberales a nivel nacional, por un lado Lerdo de Tejada, la muerte de Juárez, por el otro lado Porfirio Díaz, que un día tendremos que explicar el papel de Mariano Escobedo, de Sóstenes Rocha, de Ignacio Manuel Altamirano, y cómo el papel que ellos jugaron directa o indirectamente contribuyó al fortalecimiento de Porfirio Díaz. Sí. Personaje que se encumbrará y que nos manda a Bernardo Reyes, porque los políticos locales de alguna manera los definiríamos como antiporfiristas. Los políticos locales no eran propiamente porfiristas, así es que manda a uno de sus generales de mayor confianza. ¿Quién sería Treviño? Era Treviño, uno de ellos, por supuesto. Eran de los personajes que se disputaban la política local y que diferían ideológicamente de Porfirio Díaz. Así es que manda a su joven militar destacado a Nuevo León a apaciguar la grilla. Se quedará Bernardo Reyes a gobernar hasta brincando el siglo
XIX y entrando al siglo XX. Tenemos el bello palacio que está a mi derecha en este momento, el bello palacio de cantera rosa, cantera de San Luis. A su lado, por supuesto, quien manda edificarlo, general Bernardo Reyes, y quien dará un nuevo brinco a nuestra sociedad, la industrialización, el ferrocarril, en esa etapa que llegan prácticamente juntos, el ferrocarril 1882 y Bernardo Reyes. Ese proceso que vendrá ahora sí a empujar a Monterrey y convertirlo en esa ciudad pujante de chimeneas humeantes, de aquel vívido color rojizo que enorgullecía con el pito de la fundidora a la sociedad regiomontana. La vida se regía en función de ese silbato, nos platica Alberto Hernández, director del Archivo de Fundidora. La vida del regiomontano se regía, digo, estamos hablando de los 80, 70, la mujer ya sabía que iba a llegar el marido a comer, ya estaba preparando todo, en la mañana ya sabía que los niños tenían que entrar, toda la familia, la llegada. Decía él, muchos papás decían, a ver, no quiero que llegues después del silbato de Fundidora, sino ya te quedas afuera. Entonces ahí andaban apresurando al novio las muchachas para que antes del silbato de Fundidora. Eran como las campanas del pueblo que anunciaban, ya estaban anunciando las horas y bueno, el acontecer en la vida diaria de Monterrey. Y sí, pues sí, llega Bernardo Reyes, llega Fundidora, llega Cervecería y todo lo que ello implica, ¿verdad? Que hay que decirlo, estaban en las afueras de la ciudad. Estaban en zona alejada de la ciudad. ¿Para qué? Para que nuestro público, incluso quienes hoy son nuevoleoneses y que no tuvieron la fortuna de nacer en este estado, sino la alegría de nacer en otro territorio, entiendan lo que era el Monterrey en ese brinco de siglo XIX a siglo XX, pero con la industrialización, con la modernización de la vida en mexicanos, ese transitar del campo a las urbes que vendrá a darle un empuje. Por ejemplo, cuando inicia la revolución en el censo de 1910, comparas el estado de Morelos, que era inminentemente agrícola, con el estado de Nuevo León, y encuentras que allá era mucho mayor porcentaje de gente viviendo en el campo, y aquí encontrabas más gente viviendo en el trabajo urbano, en diferentes actividades del trabajo urbano y en menor cantidad en el campo. Como más obreros que campesinos. Se dibujaba el futuro que correría nuestra ciudad y por supuesto nuestro estado durante el siglo XX. Creo que esto es Nuevo León 200. Ajá. Y es que también las condiciones climatológicas a veces no ayudan o no ayudaban para desarrollarse la vida rural, ¿verdad? Entonces, buscando mejores condiciones de vida, se migraba a la ciudad. O sea, ¿cuántos de nosotros, una gran porcentaje de los que estamos viviendo en Monterrey, tenemos orígenes en pueblos, orígenes de otros estados, sí, incluso o de otros estados, ¿verdad? Pero considerando, digamos, este cambio del que habla Oscar, de la vida rural, de los pueblos a la ciudad. Que esa industrialización se convierte en un imán de interés para la gente de otros estados. Y todavía. Y todavía seguimos en ese tenor. Todavía estamos en eso y parece que cada vez más, ¿verdad? Una prueba de ello, como platicamos ahorita, el Palacio de Cantera, que pues fue hecho por maestros de obra de San Luis Potosí, que fueron los que se establecieron en lo que ya era considerado el barrio San Luisito, porque la gente cree que el barrio San Luisito con la independencia surge en ese tiempo, pero no, es mucho más antiguo, ya lo platicaremos cuando andemos por esos tiempos. Es de finales de la década de los 30 del siglo XIX que se pide el permiso para establecer la colonia o el espacio, el barrio. Entonces es un polo de atracción por su industria, por trabajo, por diversión, por muchas veces sus lugares turísticos también. A la gente de otros estados les encanta. No, y Monterrey, esa transformación, a ver, teníamos un estado, Nuevo León, Monterrey, su capital, con banco, con grandes fábricas, grandes industrias, ya se mencionaron algunas de ellas aquí, con desarrollo educativo incipiente,
y de alguna manera Monterrey se vuelve en una de las ciudades beneficiarias de la revolución, del milagro revolucionario, porque el milagro revolucionario tiene que ver con justicia social basada en ¿qué? En seguridad social, en salud, en educación, en empleo digno. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo de alguna manera es quien le garantiza vivienda, salario y descanso a los trabajadores, emanada de la revolución, pero antes de ella, ya había Bernardo Reyes aquí sacó su propia ley del trabajo, por llamarlo de alguna manera, que protegía derechos de los trabajadores. Incluso esto de la vivienda ya don Eugenio Garzazada lo manejaba antes de que el gobierno lo estableciera a través del Infonavit. Ya fue una idea que aquí, a través de un particular, ¿verdad? Un dueño de una empresa se establece, y ahí está la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, que es una colonia que es parte de lo que era cervecería, o sea, se le entregaba ahí o Buenos Aires acá al sur, que era de los de fundidora. Entonces ya hay un avance en ese sentido en el tema de vivienda, por ejemplo. La lucha por la Universidad de Nuevo León, todo un fenómeno social para llegar primero a su creación y luego a la autonomía. A la autonomía también. Ajá. Exacto, esa disputa que se ve alcanzada en paralelo con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, el TEC. Dos de las mejores instituciones educativas en México son de aquí de Monterrey. Pero que tenían esa visión de la educación para el empleo, esa educación para formar la planta laboral que se requiere, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque ya nos emocionamos, ya nos encantó el debatir, el estar compartiendo, pero por hoy lo dejamos aquí. Mucho gusto estar participando con ustedes. Qué bueno que hemos abierto la puerta hacia este recorrido histórico que vamos a hacer por estos 200 años de Nuevo León y previo a ello. Les agradecemos mucho a todos los que nos están sintonizando. Esperemos sigan la serie con nosotros. Y bueno, no olvidemos, Nuevo León 200, un evento para celebrar. Buenas noches.